Pregunta número 659-20, relativa al régimen jurídico de alerta sanitaria en Aragón, formulada al presidente del Gobierno de Aragón por el Grupo Parlamentario Vox en Aragón. Para su formulación, señor Morón, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Señor Lambán, desde hace varios días conoce la pregunta que le iba a formular. La verdad es que esta pregunta ya está contestada. La contestó ayer el Gobierno de España. Y hoy creo que a las 13 horas la van a matizar. Hoy le quería haber preguntado sobre las dudas que nuestro grupo parlamentario de carácter legal tiene respecto a la aplicación del Decreto Ley 7/2020 de 19 de octubre del Gobierno de Aragón, porque se establece el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia en Aragón. ¿Pero para qué se la voy a formular? La situación normativa de hoy, día 23 de octubre, ya no tiene nada que ver con la del día 19. El Pleno del Consejo Interterritorial, que se reunió, como bien sabe usted, ayer, presidido por el ministro de Sanidad, el señor Salvador Illa, y en el que están incorporados todos los consejeros de Sanidad de todas las comunidades autónomas, aprobaron el documento de actuaciones de respuesta coordinada para hacer frente a la pandemia por COVID-19, por el cual se establecen 4 niveles de alerta con medidas de actuación frente al coronavirus. Y me tendrá que dar la razón en que las prisas de su Gobierno para aprobar estas últimas medidas de control en salud pública no han llevado a ninguna parte. El Gobierno de España, a través del Consejo Interterritorial, va a marcar estas pautas y, antes de familiarizarnos con los 3 niveles de alerta que describe en su decreto ley, vamos a tener que hacerlo con los 4 niveles de alerta acordados ayer. Esta situación, permítame que se lo diga, es demencial. Quizás podría empezar su intervención aclarando a todos los aragoneses en qué nivel de alerta vamos a estar el lunes que viene. Señor Lambán, permítame que lo repita una y otra vez. El Estado de las autonomías está fracasado. Ya no se trata de que las medidas adoptadas estén más o menos refrendadas por estudios científicos, que lo dudo a la vista de los resultados. Se trata del limbo jurídico en el que están todas las comunidades autónomas a la hora de legislar sobre este tipo de medidas. Medidas que deberían acompañarse, en todos los casos, de estímulos económicos que compensaran el cese de la actividad económica, comercial, productiva, siempre por imperativo legal. Y por la incertidumbre que tienen todos los aragoneses en qué se les prohibirá al día siguiente. Mire, tras la finalización del estado de alarma el 21 de junio, el presidente Pedro Sánchez, en su afán autoexculpatorio, pasó el testigo de la gestión sanitaria a las comunidades autónomas. Desde ese momento, los agravamientos de la pandemia han sido achacados exclusivamente, yo diría que de una forma injusta, a las comunidades autónomas, como sucedió este verano, cuando nuestra comunidad, como usted bien recordará, abríamos los telediarios con los índices de contagios más altos de España, y se nos demonizó como a ninguna otra. Por ello le pregunto, ¿no considera usted que legislar en Aragón sobre el régimen jurídico de alerta sanitaria para el control de la pandemia COVID-19 en Aragón es un despropósito, toda vez que se arrogan una atribución que debe ser competencia estatal? Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor presidente. En absoluto, señor Morón, no es un despropósito. Es asumir nuestra responsabilidad como comunidad autónoma, es decir, como titular de las competencias en materia de sanidad, y es responder con celeridad, con urgencia y con la máxima eficacia posible a las situaciones que la evolución epidemiológica nos está deparando en Aragón, al igual que en el resto de España. Y en cuanto a lo de ayer del Consejo Interterritorial, permítame que le diga que se aprobaron una serie de recomendaciones que no tienen ningún tipo de vinculación jurídica ni de aplicación legal. Quien quiera aplicar esas recomendaciones tendrá que tomar medidas arriesgándose a lo que su correspondiente Tribunal Superior de Justicia decida, o haciéndolo por la vía que ha elegido el Gobierno de Aragón, que creemos que es perfectamente constitucional. Gracias, señor Lambán. Señor Morón. Pues mire, peor me lo pone porque yo pensaba que a lo mejor en este momento a lo mejor se retomaba el sentido común, el timón del barco, y se podía hablar de una coordinación, de una cogobernanza, como dijo el presidente Sánchez. La verdad es que
la cogobernanza ha sido un fracaso estrepitoso. Pero no lo digo yo, lo dice los presidentes de otras comunidades autónomas, lo dicen los ciudadanos en la calle, lo dicen prestigiosos estudiosos en todo el mundo, que están intentando entender por qué de la situación española. Y en ese sentido, mucha gente en los corrillos dice, bueno, pues será el carácter latino, que nos juntamos más, que hablamos más. Pero vamos a ver, ¿somos más latinos que los italianos? A lo mejor la causa es otra. Como le estoy diciendo, como apuntan algunos estudios, es esa descoordinación que ha existido desde el primer momento y que, por lo que usted me acaba de decir, y tristemente pues voy a tener que aceptar, esa falta de descoordinación entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno central y todos los niveles de la Administración a la hora de tomar las decisiones. Mire, en muchas ocasiones usted ha dicho que, a su juicio, ningún partido político habría gestionado mejor esta crisis. La verdad es que yo creo que es difícil que ningún partido hubiera podido gestionar peor esta crisis. Y todo esto se lo digo pese a que Vox sea el único partido que haya censurado la labor de su presidente de Gobierno. Pero, mire, señor Lambán, si no, cuando usted se reúna en las conferencias de presidentes, si no se consigue coordinar la actuación de las distintas comunidades autónomas y de los distintos niveles asistenciales y de la Administración, tenga por seguro que no vamos a salir de esta crisis. Porque, como se suele decir, de las crisis se sale juntos y unidos. Y, desde luego, no cada uno por su lado, con distintas regulaciones, con distintas leyes y improvisando día a día, más por razones políticas que por criterios sanitarios. Muchas gracias. Gracias, señor Morón. Señor Lambán. Señor Morón, no sé si usted, pero desde luego su partido no es el más indicado en este momento en España para predicar unidad y para predicar actuaciones conjuntas por parte de todos. Lo vimos ayer en el Congreso de los Diputados, donde se quedaron absolutamente solos, o lo vimos en Aragón, donde fueron ustedes el único partido político que se autoexcluyó de establecer una estrategia común de respuesta a la crisis económica, sanitaria y social que está produciendo el virus. Por tanto, esa recomendación usted está absolutamente deslegitimado para hacerla. Nuestro decreto ley, señor Morón, lo estuvimos trabajando durante varios días, hablando muchas veces, cada uno de esos días, con el Ministerio de Sanidad. Es decir, lo hemos hecho de acuerdo con ellos. Y le puedo a usted reconocer que quizá hace meses se debería haber modificado la Ley de Salud del año 86, concretamente creo que en su artículo 3, para establecer mecanismos jurídicos con los que las comunidades autónomas pudiéramos hacer frente a nuestra responsabilidad. Yo nunca he rehuido mi responsabilidad. Yo he entendido que, como presidente del Gobierno de Aragón, tenía que asumir mis competencias en sanidad, pensando además que lo podíamos hacer mejor las comunidades autónomas que un Estado absolutamente centralizado. Pero hacía falta, evidentemente, algún tipo de mecanismos, algún tipo de armas jurídicas con las que pudiéramos desarrollar nuestras medidas y que, evidentemente, no se llegara a una situación que a mí me desazona, de que en unos sitios los tribunales superiores de justicia acepten unas cosas, en otros sitios las anulen. Eso, desde luego, me imagino que a la ciudadanía no le produce precisamente tranquilidad, y esa situación la teníamos que superar. Por esa razón es por la que el Gobierno de Aragón tomó la decisión de legislar, entendiendo que está haciendo uso de sus facultades estatutarias, entendiendo que está haciendo uso de sus competencias, y por esa razón es por la que hemos podido tomar medidas que eran absolutamente necesarias, y los datos de ayer, de hoy y de antes de ayer lo están confirmando, en cuanto a la restricción de uso de espacios públicos y en cuanto al confinamiento de algunas ciudades. Estamos viendo como en unos sitios los tribunales superiores de justicia aceptan los confinamientos incluso de comunidades autónomas enteras. Estamos viendo como comunidades autónomas gobernadas, entre otros, por su partido, está decretando toques de queda enteros y verdaderos. O ustedes, cuando están en los gobiernos, no son corresponsables de las decisiones que toman sus gobiernos en Andalucía o en otros lugares. Estamos viendo ese tipo de situaciones, y desde luego nosotros
nosotros lo que no podíamos quedarnos es de brazos cruzados, como hicieron algunas fuerzas políticas de esta Cámara, permitiendo que la tramitación del decreto ley se posponga a calendas grecas por un simple prurito que me siento absolutamente incapaz de explicar. Nosotros, señor Morón, somos fervientes partidarios del autogobierno. Somos fervientes partidarios del Estatuto de Autonomía. Creemos que con el autogobierno y con el Estatuto de Autonomía, Aragón tiene una formidable herramienta para procurar su desarrollo, para procurar el bienestar de sus ciudadanos, para asegurar los derechos de estos ciudadanos. Y creemos que la gestión de la sanidad también está siendo bueno el autogobierno. Y cuando se vea con perspectiva, yo creo que todos llegaremos a la misma conclusión. El autogobierno está permitiendo acercar las decisiones a los territorios. No en todos los sitios hay por qué aplicar las mismas medidas, porque las realidades son distintos. El autogobierno está permitiendo copiarnos los unos a los otros los aciertos y evitar los errores de los unos los otros. El autogobierno, en definitiva, está demostrándose eficaz, como ocurre en otros países, como por ejemplo Alemania, donde, eso también hay que reconocerlo, los mecanismos, por razón de años, por razón de experiencia, están mucho mejor ajustados. Es verdad, señor Morón, que hay que mejorar sustancialmente la cogobernanza. Es verdad que hay que mejorar la coordinación. Es verdad que hay que legislar para pertrechar a los gobiernos autonómicos de instrumentos jurídicos. Pero, desde luego, creo que incluso la propia pandemia e incluso el momento actual ratifica el acierto absoluto de los constituyentes españoles cuando decidieron organizar el Estado a través de las comunidades autónomas. Y, desde luego, uno de los errores históricos imperdonables que está cometiendo su partido y que creo que será duramente penalizado en el futuro es precisamente su pretensión de acabar con el Estado de las autonomías que tan buen resultado y tanto éxito ha procurado a los españoles. Gracias, señor Lambán.